Y hola a todos amigos, para mí es un placer verlos de nuevo por acá. Les recuerdo que el día de hoy estaremos comerciando con tan solo $1 y te darás cuenta a cuánto llegaremos hasta el final. Lo más importante es que obtengas mucha información de valor en el video de hoy y bueno, no se te olvide por supuesto comentar, suscribirte y dejar un like justo allá. Así que no esperemos más y comencemos. Perfecto amigos, entonces como les dije el día de hoy operaremos con tan solo $1 y trataremos aumentar esta cantidad a aproximadamente $5,000 a $6,000. En mi comercio usaré el análisis técnico, es decir que al elegir los puntos de entrada tomaremos en cuenta las tendencias del mercado, ascendentes y descendentes. Prestaremos muchísima atención a los niveles de soporte y resistencia y también en las velas que tiene el gráfico y otros patrones que miraremos en el mercado. Hoy en día las operaciones que voy a abrir en su mayoría son por 2 minutos. Asegúrate de ver este video hasta el final y verás que puedo ganar dinero y también tú lo puedes hacer desde casa. Asegúrate de que esta estrategia comercial la tengas muy presente y muy en cuenta cuando vayas a operar en tu comercio. Ahora ya estoy viendo un buen punto de entrada y déjame explicártelo. Como puedes ver, desde el nivel de resistencia anteriormente, el precio hizo una reversión muy fuerte, también una disminución. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos para bajar en el precio. A medida que hemos visto que los principales máximos de precio bajan y el precio se mueve más impulsivamente y predominadamente con velas rojas. Es decir, como puedes ver, el precio tiene un buen potencial para bajar y creo que en un futuro próximo el precio seguirá bajando. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver el precio mostró una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Tú y yo estamos obteniendo ganancias aquí y bueno, no es nada mal para un buen comienzo. Continuemos. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista y en este momento desde el nivel de soporte hace un retroceso hacia arriba. Aquí abriremos una operación a la baja ya que todavía hay una gran distancia hasta el nivel de soporte y también vemos que los principales máximos de precios se muestran en el gráfico y se vuelven notablemente más bajos. Es decir, que el precio tiene un buen potencial para bajar y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo y se acerque al nivel marcado. Veamos cómo se cierra nuestra operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y mostró una buena disminución, por lo tanto esta operación nos la llevamos con un grande plus, bastante seguro y te sugiero continuar. Entonces, como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y estamos atravesando el límite inferior. Por lo tanto, abriremos una operación aquí para bajar el precio. Veamos que anteriormente el precio se movió durante algún tiempo en el lateral y desde su límite inferior hizo un rebote hacia arriba varias veces. Pero ahora se ha ido más allá de sus límites y las nuevas velas en el gráfico se forman por debajo de este nivel. Es decir, que entendemos que el precio tiene el potencial de disminuir y es más probable que el precio continúe bajando en un futuro cercano. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver el precio cayó en la zona de negociación y mostró una ligera disminución, por lo tanto mostró una operación y se cerró por debajo del punto de entrada. Usted y yo pudimos obtener ganancias, así que te sugiero continuar. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un nivel de resistencia y el precio se está moviendo hacia abajo. Es en este momento donde, por lo tanto, que estamos viendo, abriremos una operación aquí para bajar el precio, ya que creo que el precio todavía se moverá hacia abajo. Anteriormente, como pudiste ver, el precio llegó a esta zona varias veces, pero finalmente hizo una reversión y comenzó a moverse más impulsivamente y principalmente con velas rojas. Todos estos puntos nos hacen saber y entender que el precio tiene una buena caída del potencial. Veamos cómo se cierra esta operación.
Bueno amigos, genial. Como puedes ver, el precio se movió en nuestro escenario y nos mostró una buena disminución. Por lo tanto, esta operación se cerró con un grande plus. Continuaremos ahora y consideremos otra situación laboral. Como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia alcista y tuvimos una ruptura en el nivel de resistencia. Es en este momento donde el precio está haciendo un pequeño retroceso hacia abajo y aquí propongo abrir una operación para aumentar el precio. Como vemos, los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando y el precio superior se mueve más impulsivamente y predominadamente con velas verdes. Por lo tanto, es más probable que el precio continúe moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista general. Y en el corto plazo, veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver, las velas verdes se forman en el gráfico y el precio muestra un crecimiento. Por lo tanto, usted y yo obtenemos aquí ganancias. Ya tenemos $15 en el depósito, es decir, que como puedes ver, hemos logrado aumentar nuestra cantidad inicial más de 15 veces. Es un gran resultado y como puedes ver, mi estrategia funciona muy bien. Así que continuemos y busquemos más situaciones. Aquí tenemos desde el nivel de soporte donde el precio hizo una reversión y muestra un crecimiento. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio, dado que como puedes ver, el precio tocó este nivel 2 veces y luego comenzó a moverse hacia arriba más impulsivamente. Vemos una gran cantidad de velas verdes en el gráfico y todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y es más probable que el precio se mueva hacia arriba en el corto plazo. Con este crecimiento aquí vamos a tratar de ganar y esperemos el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver, el precio se mueve en nuestro escenario y mostró crecimiento. Por lo tanto, esta operación nos trae beneficios. Sugiero continuar. Entonces, como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y se acerca al nivel de soporte. En tal situación, abriremos una operación a la baja, ya que creo que el precio tocará este nivel, ya que anteriormente el precio ya había llegado varias veces a esta zona y también vemos que últimamente el precio se mueve más impulsivamente y aún queda bastante espacio para el nivel de apoyo. Es decir, que como puedes ver, todo esto nos sugiere que el precio tiene un buen potencial de disminución. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver, el precio continuó moviéndose hacia abajo en nuestro escenario y se movió más allá del nivel de soporte. Por lo tanto, esta operación nos trae beneficios. Te sugiero continuar. Perfecto amigos, haremos una pequeña pausa el día de hoy para contarles de que justo acá está el canal en Telegram del que tú también puedes ser parte. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y eso es todo. Así que allá nos vemos. Como puedes ver, aquí tenemos un nivel de resistencia y es en este momento donde el precio está haciendo un impulso hacia arriba. Por lo tanto, abriremos una operación aquí para aumentar el precio, debido a que la tendencia general del mercado alcista y anteriormente desde esta zona ya el precio ha hecho un buen rebote hacia arriba varias veces hasta el nivel de resistencia. También ahora se mueve en este escenario y aún queda mucho más espacio hasta el nivel marcado. Todos estos puntos nos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que el precio se moverá hacia arriba. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como puedes ver, el precio se acerca al nivel de resistencia y muestra un crecimiento bastante sólido. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias y te sugiero continuar. Bueno amigos, como puedes ver, a continuación el precio ya ha tocado el nivel de resistencia y comenzó a moverse hacia abajo. Aquí es donde abriremos una operación para bajar el precio, dado que queda mucho espacio para los mínimos de precios anteriores. Y anteriormente el precio ya había tocado esta zona varias veces. Además, como puedes ver, el precio se ha estado moviendo en este escenario durante mucho tiempo. Es decir, que desde el nivel de resistencia hace un rebote que el precio hacia abajo. Es decir, todo esto nos muestra que el potencial del precio va
a disminuir. Y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio mostró un fuerte impulso hacia abajo y es donde este acuerdo nos trae un plus bastante seguro. Tenemos en el depósito, como puedes ver, más de $100, es decir que hemos logrado aumentar nuestro depósito ya más de 100 veces. Como puedes ver, nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo comercial, así que continuemos. Entonces, como puedes ver aquí, desde el nivel de soporte el precio hizo un rebote hacia arriba y en tal situación abriremos una operación para bajar el precio, porque creo que el precio se moverá hacia abajo y el nivel de soporte donde vemos que los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo. El precio se mueve más impulsivamente y es decir que tenemos un aumento en el nivel de apoyo. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, sin nada mal, como puedes ver el precio mostró una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Es aquí donde usted y yo ganamos. Y bueno, te sugiero continuar. El precio continúa acercándose al nivel de soporte y es en tal situación donde propongo abrir nuevamente una operación para bajar el precio, ya que todavía hay espacio para el nivel marcado. Veamos que la tendencia bajista en el mercado se mantiene y el precio ya ha tocado anteriormente este nivel. Por lo tanto, es más probable que ahora el precio continúe moviéndose hacia abajo e intente tocar el nivel nuevamente. Creo que 2 minutos en esta situación nos bastarán y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y toca el nivel de soporte, por lo tanto esta operación nos trae ganancias. Vamos a continuar y buscar otra situación comercial. Una pequeña pausa para recordarles que algunas personas están viendo los videos pero no se están suscribiendo, así que ¿qué están esperando para hacerlos? Porque yo estoy esperando, así que corran a oprimir ese botón de suscribirse. Por lo tanto, como puedes ver, aquí tenemos desde el nivel de resistencia donde el precio hizo una reversión, pero en este momento está haciendo un retroceso hacia arriba. En tal situación abriremos una operación a la baja, ya que creo que el precio continuará moviéndose hacia abajo, que los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo también. Al mismo tiempo, el precio se mueve más impulsivamente con velas rojas y también hasta el último mínimo de precio todavía queda una gran distancia. Todos estos puntos nos indican que el precio tiene una buena disminución potencial. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y tenemos varias velas rojas formadas en una fila en el gráfico. El precio nos muestra un buen descenso, por lo tanto aquí usted y yo recibimos nuestros primeros $1000 en el depósito. Te sugiero continuar. Y bueno amigos, no los molesto más por acá, hago una última pausa para contarles que todos los enlaces que uso en el momento de operar los encuentran justo abajo en la cajita de descripción. Allí también van a encontrar un enlace muy importante con el que ustedes obtendrán un 50% de descuento en su primer depósito. Así que, ¿qué más esperan para usar ese regalo? Aquí tenemos el precio y muestra un buen crecimiento. Desde el nivel de resistencia hace un retroceso hacia abajo. Abriremos una operación de aumento aquí, ya que vemos que los precios principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando. Y veamos en el gráfico una gran cantidad de velas verdes. También ahora desde nuestro punto de entrada hasta el nivel de resistencia queda espacio y creo que es más probable que en un futuro próximo el precio se reanude su crecimiento y continúe moviéndose hacia arriba. En tal tendencia alcista general, veamos cómo se cierra la operación. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver el precio mostró un ligero crecimiento y nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. Tú y yo estamos obteniendo ganancias, así que te sugiero continuar.
Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un nivel de soporte y el precio que hemos hecho es un rebote hacia arriba. Aquí abriremos una operación a la baja, ya que vemos que los principales máximos de precio están en el gráfico y están disminuyendo. Anteriormente, el precio nos mostró una disminución bastante impulsiva y además ahora en el gráfico tenemos una vela roja pulsada. Todos estos puntos nos indican que el precio tiene una buena disminución potencial, por lo tanto es posible que en un futuro próximo vamos a ver una ruptura completa del nivel de soporte. Con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar dinero, así que vamos a ver cómo se cierra la operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio rompió el nivel de soporte con un impulso y a pesar del retroceso hacia arriba, nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Usted y yo obtenemos ganancias aquí y como puedes ver ya tenemos más de $3,000 en el depósito y creo que otra operación será más que suficiente. Así que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos un movimiento ascendente y el precio hizo un rebote hacia arriba. Desde la línea de tendencia, aquí abrimos una operación a la baja, ya que creo que en un futuro próximo el precio hará un retroceso a la baja. Todavía hay una gran distancia hasta la línea de tendencia y el precio temprano lo tocó claramente esta línea. Todos estos puntos nos indican que el precio potencial que tiene va a la baja. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, qué genial. Como puedes ver el precio se mueve en nuestro escenario y hace un retroceso hacia abajo. Por lo tanto, este acuerdo nos trae beneficios y usted y yo logramos alcanzar nuestro objetivo comercial, ya que tenemos más de $6,000 en el depósito. Es decir, como puedes ver, mi estrategia funcionó de maravilla y logramos aumentar nuestro depósito bastante bien. También puedes utilizar dicha estrategia comercial en tu comercio, pero siempre analiza muy bien toda la situación en conjunto, depende de muchísimos factores que tiene el mercado. Con este enfoque, así como la experiencia adecuada, definitivamente obtendrás ganancias. Te deseo muchísimos éxitos en todo tu comercio, operaciones muy rentables y bueno, nos vemos en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que toda esta información les ayude un montón dentro de su comercio. No se les olvide que si quieren ser parte del mejor grupo en Telegram, lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo. Así que corran a hacerlo y bueno, nos estaremos viendo en otro video en este canal.